Tal vez no son muchos los que saben o recuerdan que el protagonista de esta edición de CNN Íntimo fue el primer funcionario del Palacio de la Moneda en Democracia y que trabajó los últimos días de la dictadura. De hecho, el decreto de su nombramiento lo firmó Augusto Pinochet, con quien debió trabajar 2 o 3 días, 2 días y medio en el Palacio de Gobierno, porque su tarea era coordinar los efectos prácticos de lo que iba a ser la transición. Bueno, duró mucho más que eso porque fue subsecretario del Interior durante 9 años. Muchos dicen que era el hombre mejor informado del país, que tenía ciertas carpetas donde había antecedentes de muchas personas. Bueno, estuvo 9 años en ese cargo y luego, en el año 2006, volvió junto a la presidenta Bachelet, unos meses después, para convertirse en ministro del Interior de su primer gobierno. Renunció. Ahora está a punto de cumplir 60 años como militante de la democracia cristiana. Tiene muchos archivos, dice que va a desclasificar, está escribiendo un libro. Estamos con el ex ministro del Interior, ex subsecretario del Interior, ex embajador además en Portugal, Belisario Velasco. Gracias por recibirnos aquí en su casa, todo el equipo de CNN Íntimo. Con mucho gusto los recibo y adelante. Gracias por estar aquí. Gracias a usted. Bueno, estábamos conversando de que va a desclasificar archivos. ¿Es para que algunos se pongan nerviosos? No creo que se pongan nerviosos porque cada uno tiene su historia y tiene que saber dar la cara en el momento que corresponda. Lo que yo voy a contar es un poco de mi vida. Desde un principio, desde que vivía en el campo, desde que mi padre administraba el fondo de mi abuela y yo fui a la escuela, vivía ahí hasta los 7 años, iba a caballo a la escuela y ahí aprendí a leer y a escribir. Entonces, parte ahí, pues supongo que ni mi padre, que en paz descanse, ni el caballo se molestarán con todo lo que cuente. Pero lo que puede contar de su parte de su vida después, sobre todo cuando estuvo en la Subsecretaría del Interior, ahí puede haber gente que se ponga nerviosa. Bueno, mira, la llegada a la Subsecretaría del Interior oficial fue un poco curiosa. Había ido antes, me había juntado con Gonzalo García Balmaceda, que era el subsecretario del Interior del general Pinochet, y me había entregado algunos documentos y algunos archivadores que estaban vacíos. El Ministerio del Interior no tenía memoria, así que tenía que reconstruirla. Recibió archivadores vacíos, pero esos archivadores los fue llenando. Son famosas las carpetas de Belisario. ¿Existieron esas carpetas? ¿Qué tienen esas carpetas? Bueno, evidentemente que era un momento difícil. Las tareas que me entregó don Patricio Aylwin, el presidente, me dijo, mira, tú eres el primer representante de la democracia en una dictadura, porque vas a estar 3 días de dictadura y dirigiendo el gabinete, porque Carlos Cáceres, el ministro, también renunciaba y renunciaban todos los ministros. O sea, era el único personal de planta que había en la moneda. Renunciaron ellos, asumí yo, y había que preocuparse primero, de tratar de instaurar la paz en Chile. Estaba el movimiento Manuel Rodríguez, el Lautaro, lo que quedaba del MIR, que había sido destrozado, los descolgados de la DINA y los descolgados de la CNI. Hay que recordar que en esos 4 años mataron 37 carabineros y 29 detectives, algunos asesinados por la espalda, otros en enfrentamiento, en fin, había que llevar la paz sin violencia, tratando de desarticular los movimientos de la instrucción que yo recibí. Entonces, así empezamos a operar. A la vez había que preocuparse de las 13 regiones, las 50 provincias y las 346 comunas, que debían cambiar la línea política que seguían y tomar una humanista que velara por los derechos humanos y que velara por el derecho de los trabajadores, que en ese tiempo, acuérdense que hubo hasta un 33% de desempleo, estaba el PEM y el POG considerado como empleo. Entonces había buena tarea que hacer, y una muy importante que tiene que ver con algo que sucede hoy. Me encargó Patricio Aylwin y Enrique Kraus,
que Enrique Krauss había sido su secretario de Interior en democracia en el gobierno de Frei Montalva, así que conocía, me dijeron, mira, ve cómo está el padrón electoral. Y debo de decir, tomé contacto de inmediato con Juan Ignacio García, que era el abogado jefe del registro electoral. Estuvo varios días revisando el padrón electoral y debo reconocer, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, el mejor padrón electoral que he visto es el que había en ese momento. El que se hizo en dictadura con Pinochet. El que se hizo en dictadura con Pinochet para el plebiscito y para la elección de Elwin. Y luego, al año y medio después, la elección municipal, esta misma que hubo ahora, donde tuvimos 0 falta, a las 7 de la tarde teníamos el 10% contabilizado y a las 11 de la noche ya teníamos los resultados de todo el país. O sea, usando ese padrón. ¿Cómo califica lo que pasó ahora? Una desgracia. Lo encuentro lamentable y creo que se cometieron muchos errores que algunos se conocían y que si hubieran dado a la luz pública en el momento oportuno en que se detectó la falla, se podría haber llegado a algún arreglo. ¿Desidia? ¿Hubo desidia? Desidia es una palabra fuerte, hubo indecisión, hubo falta de resolución, no se tomaron las decisiones oportunamente. ¿Quién tenía que tomar esa decisión? Bueno, esa decisión debería haberla tomado el gobierno y haberla conversado con el Congreso. Ya, ¿no se tomó bien esa decisión? No se tomó la decisión y ocurrió lo que conoce todo el país. Entonces, bueno, no obstante eso, hubo que hacer frente a ello. Hay un resultado, el país estuvo en calma, la gente acudió en un bajo número porque hubo 2 de cada 3 se quedó en su casa o decidió no votar. 65%. ¿Era esa la democracia para la que usted peleó tanto? Después vamos a volver a ese periodo de la oficina, de la misma dictadura, pero ¿es esta la democracia para la que usted luchó? No, no es esto para lo que he luchado. Durante muchos años, tuve los 17 años de dictadura en Chile. Bueno, algunas veces preso, 5 veces. ¿Relegado? 2 relegados el año 76 en Putre y el año 78 en Parinacota, otra en algunos regimientos, y una en una oficina que era de la DINA, pero bueno, eso fueron horas, afortunadamente salí indemne. Ahora, ¿a qué atribuye este resultado? El resultado lo atribuyo a varios hechos. Yo creo que la clase política no hemos estado a la altura de que la gente exigía. Por de pronto, los hechos de corrupción en las campañas marcaron a la gente. Segundo, la gente esperaba que el proyecto, el programa, se cumpliera, si no en su integridad, por lo menos en las partes fuertes. Yo voté por ese programa, por la reforma tributaria, la reforma estudiantil, la reforma laboral, etcétera, pero conocía solo los titulares, no conocía el detalle. Y yo creo que ahí hubo una falla gruesa, en el sentido de que trabajó gente que podía conocer la materia, pero no tenía la capacidad política para darla a conocer. Y las discusiones en el Congreso fueron insatisfactorias. Porque todo esto ocurre en un gobierno que tuvo la mayoría en ambas cámaras, que salió con un altísimo porcentaje, más del 60% de apoyo, y ahora ha tenido récords históricos de menos del 20% de aprobación. ¿Qué fue lo que definitivamente se hizo mal, Belisario? Yo creo que no hubo un acuerdo entre el gobierno y el Congreso en términos tales que permitiera que el esquema dado a conocer al país sobre la reforma tributaria, la educacional y la laboral se llevara a efecto. La reforma estudiantil, en mi opinión, se debió empezar
por las primarias, por los jóvenes y por los profesores. Mejorando esas dos cosas, es una pirámide que debía crecer. Bueno, la no misma de abajo presidenta hacia arriba. Bachelet dijo en una entrevista que sí, que a ella le parecía que tenía que ser así, pero bueno, se había empezado por el tema de los universitarios, fue algo parecido a lo que dijo en el Transantiago. ¿Usted cree que el gobierno se gastó todos los recursos en una reforma y en un tema de gratuidad en el que finalmente quedó obsesionado y a lo mejor capturado? Se gastaron demasiados recursos a muchos sectores universitarios, por ejemplo, y universidades. Se les dijo que sí a sus planteamientos y después cuando se juntaron todos hubo ahí situaciones muy extrañas, porque si usted me dijo a mí esto, ¿cómo le dice esto a este otro? Entonces yo creo que hubo una mala dirección, una mala presentación de las distintas reformas. Yo creo que ahí hubo errores y todavía se pueden rectificar esos errores porque están mal hechos. La presidenta dijo que había que trabajar mejor y es algo que viene repitiendo cada vez que se conoce una encuesta. Sin embargo, esta elección es, como dijo el ministro del Interior, la mayor de las encuestas. ¿Usted cree que ella tiene la capacidad de tener el diagnóstico y rectificar? Usted trabajó como ministro del Interior de la presidenta Bachelet, la renunció, pero usted la conoce. ¿Ella es capaz de hacer ese diagnóstico, de tomar la decisión? Bueno, ella tiene un equipo en el cual tiene confianza. Yo no podría decir si va a haber o no un cambio pronto de gabinete. Se habla del comité político, pero no es mi responsabilidad. No estoy en las reuniones que tienen los presidentes de partido o los parlamentarios con el gobierno. Espero que resuelvan lo mejor para Chile. Ahora, ¿quién toma las decisiones o a quién ella escucha más? ¿A este comité político que usted, como hemos venido conversando en varios temas, no ha tenido la capacidad para hacer buena gestión? Porque usted dice no había una buena comunicación con el Parlamento, en el tema del padrón electoral no se tomó la decisión a tiempo, que era una decisión política. ¿Ella escucha a este comité político o escucha a los asesores, este ya mítico segundo piso, en que la gente, claro, conoce los nombres, pero no es gente que vaya a tener que responder por esos actos? A ver, yo estuve en su primer gobierno. Su primer gobierno fue diferente a este. El primer gobierno siguió mucho la línea del gobierno de Ricardo Lagos, de Eduardo Frei, de Patricio Aylwin. Se mantuvo una economía de mercado, una economía social de mercado, pero la línea económica, que es la columna vertebral de todo gobierno, se mantuvo. Y el jefe ahí era Andrés Velasco, que fue uno de los responsables de la puesta en marcha del Transantiago, con el cual yo estaba en desacuerdo. Matilde, fíjate que en el Transantiago se pierden 700 millones de dólares anuales. En 10, 12 años ya han perdido más de 5, 6 mil millones de dólares. Es decir, una reforma educacional completa. ¿Y la decisión ahí fue de la presidenta Bachelet? Bueno, yo en el comité político que yo presidía me opuse a la puesta en marcha y luego a fin de año, pero una vez puesto en marcha tenía que tratar de ayudar a que se solucionara lo más posible el problema, lo veía imposible. Porque ahí se culpa a Ricardo Lagos, ¿es injusta esa responsabilidad que se le da? No es de Ricardo Lagos la responsabilidad, porque antes existían las micros amarillas. Las micros amarillas eran un lío, la verdad que la contaminación, el exceso de tráfico, había muchas micros, pero llegaban a todas partes. Entonces la señora Juanita tenía que andar 2 cuadras y tenía su micro amarilla que la dejaba a las puertas del hospital. Con el Transantiago, la señora Juanita tuvo que andar 20 cuadras a pie para tomar la micro y que la dejaba a 15 cuadras del hospital. Entonces eso perjudicó a la gente. Yo creo que se tomó una decisión sin consultar a los interesados. Pues yo llamé a los alcaldes, llamé a las juntas de vecinos y les pregunté, ¿consultaron con ustedes los recorridos, por ejemplo, de las micros? No, nosotros no nos ha hablado nadie. Carabineros de Chile, llamé al general Alejandro Bernales, que en ese tiempo dirigía Carabineros, le pregunté, oye, ¿le preguntaron a usted
sobre la seguridad del metro, porque esto no hay las 5.500 micros que se requieren, sino que hay aproximadamente 3.000. Entonces la gente se va a dejar caer sobre el metro. ¿Han hablado con usted? No, no han hablado conmigo. No se habló con la gente ni con las instituciones como las municipalidades, Carabineros u otros, que son los que tenían que ver eso. Afortunadamente alcanzamos a meter mano y que no ocurriera ninguna desgracia. Pero a fin de año había que pagar 450 millones de dólares a las empresas por las pérdidas que había tenido durante el año. ¿Y usted se opuso a que se pidiera un préstamo? Yo me opuse porque era inconstitucional. El Congreso había rechazado una partida para el Transantiago y había fijado simbólicamente 1.000 pesos. No obstante eso, tomaron ese acuerdo sin citarme a mí en mi ausencia. Bueno, lo que me llevó a presentar la renuncia un par de días después porque no me recibió el mismo día. ¿Ella entonces escucha más a sus asesores que a sus ministros? Es decir, en ese caso escuchó sus ministros Andrés Velasco, su ministro René Cortázar, Francisco Vidal y otros, y a sus asesores seguramente. ¿Y ahora está escuchando al ministro Mario Fernández? No lo sé, no he regresado a La Moneda, solo fui una vez cuando vino el presidente Barack Obama a Chile, que me invitó en la Embajada de Estados Unidos. Ahora, usted dijo en un momento que era difícil trabajar con la presidenta Bachelet. ¿Por qué es difícil? No recuerdo haber dicho que es difícil o el contexto en que usé la palabra. Sí, pero, en una entrevista con nosotros en CNN, que era difícil. Bueno, es decir, todas las personas en algún momento son difíciles y están convencidos de alguna idea, y en ese caso yo estaba convencido de otra. Pero, bueno, nunca tuvimos un problema personal, nunca tuvimos un alegato que sobrepasara su calidad de presidente y yo solo de ministro del Interior. No, el respeto siempre se mantuvo, la conducta fue la adecuada y, bueno, cuando la cosa se puso difícil, renuncié. ¿Qué es lo que debía hacer? Hay sectores dentro de la nueva mayoría que dicen que, siguiendo el mismo esquema, ella va a ser la presidenta que por segunda vez le va a entregar la banda presidencial a Sebastián Piñera. Si las elecciones fueran este domingo, probablemente sería así. ¿Usted cree que todavía tiene esa posibilidad de rectificar la nueva mayoría y de poder levantar un candidato competitivo? Matilde, falta poco más de un año todavía. En un año pasan muchas cosas. Llega gente nueva, se va gente, en fin, suceden cosas. Yo creo que si la elección, como bien dice usted, fuera este domingo o el próximo siguiente, lo más probable es que el presidente sería Sebastián Piñera, si la derecha lo nombra, que es lo que uno ve hoy día. Pero es en un año más. Entonces se pueden hacer rectificaciones y explicárselas bien al país. Lo que necesitamos es gente de gobierno y los propios parlamentarios que expliquen bien, claro, sin dudas, al país lo que se pretende hacer, lo que se busca y lo que se persigue. Candidato presidencial de la Democracia Cristiana, ¿usted cree que es viable que vaya a una primaria o que vaya a una papeleta nomás? A mí me encantaría que tuviéramos un candidato demócrata cristiano. Esa es mi aspiración. Pero vamos a tener una Junta Nacional en enero, que es la que va a resolver sobre la materia. Entonces, yo no quiero ni debo adelantarme a hacer proposiciones de nombres, pero en definitiva voy a votar por aquel que acuerde la Junta Nacional del partido. Belisario, vamos a hacer una pausa aquí en este CNN íntimo y vamos a seguir hablando de otros temas, sobre todo los temas que Belisario dice que está desclasificando en este libro que está escribiendo de las memorias, porque hay muchas cosas, muchas historias desconocidas de sus días en Putre como relegado, de una secretaria que tuvo que se llamaba Lucía Pinochet Iriart. Bueno, de todo eso y mucho más vamos a seguir hablando aquí en CNN íntimo, así que no se vayan.
Estamos de regreso, esto es CNN Íntimo y estamos junto a Belisario Velasco, ya lo decíamos, ex subsecretario del Interior por 9 años, ex ministro del Interior, actualmente está como delegado de la democracia cristiana en Zapallar. Presidente comunal de la democracia cristiana en Zapallar. Que ha tenido bastantes problemas, vamos a ver cómo se resuelve esa disputa ahí en la comuna de Zapallar. Pero habíamos hablado de otra cosa, lo habíamos dejado el enunciado, que tenía muchas historias por desclasificar y una de ellas era que Lucía Pinochet Iriart, la hija de Augusto Pinochet, había sido su secretaria. Bueno, eso fue mucho antes del golpe porque usted, Belisario, tuvo que empezar a trabajar muy joven porque su padre había quebrado y empezó a trabajar en una sociedad agrícola y ahí ella fue su secretaria. A ver, sí, yo a los 17 años tuve que retirarme del colegio y a los 17 estaba trabajando en la empresa de comercio agrícola, que era una institución autónoma del Estado, cuyo presidente era el ministro de Economía, pero tenía su consejo propio autónomo. Y ahí estuve casi 19 años. Empecé en el último grado del escalafón y llegué a ser el gerente de operaciones de la empresa. Allí en los últimos años, el año 68, 69, mi secretaria fue Lucía Pinochet Iriart, que era una persona, debo reconocerlo, muy eficiente, muy trabajadora, muy profesional. Fue una excelente secretaria que tuve más de 2 años. Belisario, ¿y usted sigue manteniendo relación con Lucía Pinochet? La verdad que durante todo el gobierno de su padre mantuvimos relaciones, conversaciones, incluso nos juntamos en algunas oportunidades. Ella ayudó a mucha gente a reingresar a Chile, que le pedíamos, y lo hizo. Y el día que murió su padre, el gobierno designó a la ministra de Defensa como representante del gobierno en las exequias del general Pinochet, y mientras tanto estaba reunido el comité político en La Moneda, incluso estaba el comandante en jefe del ejército. Y la presidenta responsablemente dijo que tratáramos de no hablar mal del general Pinochet ni hacer declaraciones que pudieran molestar. Y bueno, siguió el comité, cambió de tema, bajamos y bajo y había más o menos 30 periodistas que se me acercan y me preguntan: señor ministro, ¿qué dice usted respecto al gobierno del general Pinochet? No decir nada, dije, ya dejémoslo descansar en paz, ya murió, en fin, las cosas se verán más adelante a través de las instituciones de justicia, etcétera, que lo están tratando hace bastante tiempo. Y bueno, estuve 3, 4, 5 minutos, que es una eternidad. Pero lo siguieron apretando, Me siguieron apretando. Hasta que una periodista, una chica de una radio, no me acuerdo el nombre en este momento, me dice: está claro, ministro, que usted no va a opinar personalmente respecto al general Pinochet, pero díganos, ¿qué cree usted que va a decir la historia? Eso sí que puede decirlo. La verdad que sentí un impulso irrefrenable. Y dije, yo pienso que la historia va a decir que fue un gobierno clásico de dictadura que violó los derechos humanos y que se enriquecieron ilícitamente. Fin de la amistad con Lucía Pinochet. Entonces, sí, fin de la cita y fin de la amistad con Lucía Pinochet, como bien dice. No volví a hablar con ella. Es decir, lo lamento porque es una persona inteligente, una persona que ayudó en muchas cosas que son desconocidas, y muchos jóvenes que hoy son adultos pudieron regresar a Chile gracias a su intervención. ¿Eso va a estar también en su memoria? También lo voy a señalar porque es verdad. Ahora, usted estuvo relegado en Putre. Sí. En el 74 fue la primera vez y 76. fue 76. Fue un momento complicado porque usted en lo familiar estaba a cargo de sus hijos, tenía 4 niños chicos.
Y lo mandaron a Putre. Me llevaron preso. ¿Qué hizo en Putre? ¿Qué hice en Putre? Me ofrecí para trabajar en la escuela, hacer clases de matemáticas, de historia, de ciencia, de lo que necesitaran. Había una escuela grande e importante. Pensé, a ver, ¿qué se puede hacer aquí? Pero en eso llegó el cura Miguel Ángel Díaz, jesuita, el cura de Arica, que tenía una zona muy amplia para recorrer. Entonces me dijo, mira, ya viene la Semana Santa, ¿por qué no te quedas tú no de diácono, pero de ayudante aquí de la iglesia? Tú estuviste en los jesuitas, ¿cierto? Sí, y en los salesianos, le dije. Bueno, ¿sabes lo que es la misa? Sí, le dije, pero no soy observante. Creo en los valores cristianos, pero suficiente, me dijo. Amo al prójimo como a mí mismo y no me gusta que le hagan a los demás lo que no quiero que me hagan a mí. Más que suficiente, me dijo. Mira, ¿qué te parece que yo te deje unas hostias consagradas? Aquí está la llave. Y todos los días domingo des la comunión y digas una misa saltándose la parte de la consagración, que eso está reservado a los sacerdotes. Bueno, la primera misa que dije fueron unas 12, 14 personas con curiosidad. Algunas comulgaron. La misa del domingo siguiente ya había 30, 40. Y al final se llenaba la iglesia llena. Y yo predicaba, veía cuál era el evangelio del día. A veces, claro, buscaba el evangelio que tenía que ver con lo que estaba sucediendo. Y usted preparó niños para la primera comunión. Y después se llevó a su hija Anita, que tenía que hacer la primera comunión con los niños. Exactamente. 20 días antes de que hicieran la primera comunión, llegó la información de que yo estaba libre. Me fui a despedir de los niños, que eran como 50 niños, y me dijeron, señor, ¿y usted no va a estar para nuestra primera comunión? Entonces le dije, sí, voy a estar. Va a estar, les prometo que voy a estar. Y les prometo que voy a traer a mi hija menor que hace la primera comunión este año, que la haga con ustedes. Fui a Putre con mis 2 hijos. La Anita María hizo su primera comunión con todos mis alumnos. Y el cura, que era un cura muy de avanzada, pero muy bien ubicado. Después termina y el cura me pide que yo hable. Bueno, salí al frente, hablé sobre la buena voluntad, la amistad entre los hombres, el valor que tiene el espíritu, la solidaridad y el saber respetar a la gente. Y la felicidad inmensa que tenía de que mi hija hubiera hecho la primera comunión con el pueblo de Putre. Finalmente esos meses pudieron pasar de una manera más llevadera y ser beneficiosos para la comunidad. Belisario, durante los años de dictadura, bueno, no solamente estuvo relegado, usted estuvo a cargo de la radio Balmaceda, como recordábamos, y estuvo en el directorio de la revista Análisis. Así es. Durante todos, y además, presidente del directorio. En esta organización límite que se preocupaba de o bien sacar a la gente del país, a otras ayudarlas a volver a entrar, usted conoció mucha gente. Y luego cuando se convierte en subsecretario del Interior, esa gente, mucha de esa gente, lo ayuda a esta tarea que usted tiene, que le encomendó el presidente Elwin, que era que Chile estuviera tranquilo, estuviera pacífico. En esa época había asaltos de banco, hubo asesinatos. Mucho. Y usted en esa misión se encargó de tener informantes y usted lo ha dicho muchas veces con mucho orgullo, tenía muchos informantes. Vinieron muchos de ese mundo, ¿es verdad? Bien, cuando me nombra subsecretario del Interior el presidente Elwin,
fui el último subsecretario nombrado. No había nombrado porque había mucho interés en ese cargo. Presidente, yo no soy abogado, usted sabe. Mira, me dijo, para ser subsecretario del Interior, lo primero que hay que tener es la confianza del presidente absoluta, y tú la tienes. Segundo, hay que tener contacto con los movimientos extremistas para tratar de desarticularlo y que no se haga por la fuerza. Tercero, hay que tener una formación política fuerte, de demócrata, y tú la tienes. Y cuarto, hay que tratar desde Augusto Pinochet para abajo, en todos estos días, y tú eres capaz de hacerlo, así que yo te pido que con mi absoluta confianza desempeñe ese cargo. Presidente, si usted lo estima así, conforme. Bueno, y ahí me convertí en subsecretario del Interior. Lo nombra en un organismo que se tiene que encargar de la seguridad y no la dependencia de Carabineros ni de la policía la tenía usted. Entonces no tenía, digamos, herramientas, ¿no? Era un órgano que no tenía, entre comillas, dientes. ¿Cómo suplieron los informantes en ese sentido? Porque antes estaba la DIN, había organismos de inteligencia, usted no los tenía. Es más, a usted no le daban información Carabineros ni otras instituciones que tenían esos datos. Por ejemplo, no le informaron nunca lo que estaba pasando alrededor de Jaime Guzmán. Usted se tuvo que nutrir de esa información. Yo lo quiero llevar a la oficina. ¿Cuán complejo fue el trabajo de la oficina? ¿Se trabajó al límite de la ley? ¿Cómo fue ese trabajo? Lo que dice es absolutamente cierto, por ejemplo, en lo siguiente. La dictadura había cambiado la dependencia de Carabineros e investigaciones desde el Ministerio del Interior al Ministerio de Defensa. Pero la labor de mantener la tranquilidad, la seguridad de los chilenos era del Ministerio del Interior. Entonces el Ministerio del Interior tenía la obligación de hacerlo, pero no los brazos ni la mente con que hacerlo. Entonces fue una gran ayuda contar con gente como Kraus y con el propio presidente, que yo tenía puerta abierta, hablaba prácticamente todos los días con él. Tener la confianza del presidente de la República es una buena cosa para desempeñarse en un cargo político dentro de la moneda. La presidenta de la República actual es muy empática, es una persona que llega a mucha gente, pero no tenía la misma confianza que tenía el presidente Elwin en mí, ella en mí. Ni la puerta estaba abierta. Ni la puerta estaba abierta. Pero ahí tuve la puerta abierta y la tarea era difícil. Ahora, yo había sido nombrado subsecretario del Interior y no de un movimiento familiar cristiano. Entonces yo tenía que buscar los medios para desarticular los grupos armados y llegar a la gente y poder decirle, bueno, los problemas de seguridad están solucionados. Moría gente todos los días en ese tiempo, Matilde. Mataban carabineros, mataban detectives. ¿Pero usted reclutó gente para que delatara a sus compañeros? No. Después del asesinato del senador Jaime Guzmán, que es un asesinato que mereció el repudio de todo el país o de todo ser humano con la mente bien puesta, vimos con Enrique Kraus que había que crear un organismo que recogiera la información que había y nos la trasladara a nosotros. Se formó este equipo que presidió el actual ministro Fernández, segundo Jorge Burgos y tercero Marcelo Chilin, el diputado socialista. Y con ellos se conformó una oficina, una dirección de seguridad e información del Ministerio del Interior. Recibí información de gente que era de la ultraizquierda, gente que yo había ayudado durante los 17 años de dictadura, precisamente a través de Límite, que era la coordinadora para esconder a gente que estaba siendo buscada por la DINA o por la CNI después,
y sacarlas del país incluso, o cambiarlas de caleta, como le llamamos a la parte donde se escondía la gente. Y yo tenía algunas personas que me llamaban, me dan algunos informes, eran los informantes. Lenin Guardia. Por ejemplo, que fue informante y hacíamos análisis de inteligencia. Pero había delatores ahí. No, yo no me metí en la parte de trabajo que dirigía Schilling. Y quiero decir aquí una cosa, el país le debe a Marcelo Schilling mucho. Hizo mucho por ayudarnos a desarticular los movimientos armados, sin violar la ley y sin hacerlo con sangre, sino que con inteligencia. Pero hablaron de traición desde los movimientos de ultraizquierda y también hablaron de traición desde los movimientos que eran ex-DINA. ¿Usted se sintió atrapado en esos dos extremos? Yo nunca me sentí comprometido nada más que con tratar de que Chile volviera a ser un país demócrata y sin usar la fuerza ni la violencia para desarticular los grupos armados tanto de izquierda como de derecha. ¿Siempre en el límite de lo legal? Siempre, yo en el límite de lo legal era subsecretario del Interior o ministro cuando no estaba Enrique, y la oficina, que la bautizaron a la Dirección de Seguridad como la oficina, que la bautizaron precisamente en la revista Análisis, la oficina tenía acceso a información muy clasificada y Schilling hizo un gran trabajo para desarticular esos movimientos armados, que lo hicimos en conjunto, porque dependían del Ministerio del Interior. Pero no siempre todas las cosas salieron bien. Recuerdo la liberación de un lautorista que tuvo en un hospital, que tuvo finalmente a más de 7 personas muertas, entre ellos carabineros y también miembros de los lautoristas. Claro, sí recuerdo el caso de Antonio Leti. Antonio Leti, que fue una persona del movimiento Lautaro que tomaron preso, estaba preso, pidió ser llevado a un centro médico, tenía un problema a la vista, fue al centro médico, llevado por gendarmería y carabineros, y cuando estaba en el centro médico, un grupo de Lautaro armado mató al carabinero, mató a un gendarme y huyó. Marco Antonio Leti se llamaba. Una persona dijo saber dónde estaba, se le entregaron los antecedentes a investigaciones con la indicación tanto de Enrique Kraus como mía de que lo detuvieran sin violencia. Lamentablemente el tipo murió, se defendió con balas, y le dispararon y lo mataron. ¿Quién entregó esa información? La entregó la persona que estaba a cargo a la casa que llegó. Una persona que salió en los diarios en su oportunidad. Juan Carvajal. Usted lo ha dicho. Él fue el que lo delató. Usted lo ha dicho. ¿Usted no se arrepiente de nada de lo que pasó en la oficina? Es decir, yo creo que todo es perfectible, siempre se pueden hacer las cosas mejor. Lo que no me arrepiento es de haber tenido informantes, porque como yo ya dije, yo no era el encargado de un movimiento familiar cristiano, sino que era el subsecretario del Interior, que tenía que desarticular los movimientos armados en las que murieron muchos ciudadanos inocentes, carabineros, investigaciones. Yo, por lo menos 2 veces al mes, tenía que asistir a misas de difuntos de un carabinero o de más de un carabinero o de un detective. En un solo asalto murieron 7 detectives
baleados por grupos de extrema izquierda, o quizás también por de extrema derecha. Yo había prohibido, por ejemplo, que los desfiles que se hicieran por la calle Morandé frente a la Moneda, porque tenía la convicción, tenía la información de buenísima fuente de que iban a tirar a la pasada así una bomba contra la Moneda. Y hubo una bomba para atrás y podía morir mucha gente. Entonces uno tenía que tomar decisiones que no podía informarlas al público, tenía que aplicarlas nomás y poner la cara para las críticas, porque en democracia no se podía marchar por la casa, frente a la Casa de la Moneda, por la calle Morandé, en circunstancias que yo sabía que iban a tirar bombas. En los manifestantes, columnas de 1000 personas, 2 o 3 tiraban bombas, morían 10, 12, yo tenía que responder por eso. Yo tenía que responder por la seguridad de la gente. Belisario Velasco, tenemos que hacer la última pausa aquí en CNN Íntimo para seguir conversando en los pocos minutos que nos quedan. Así que vamos a la pausa y luego regresamos con Belisario Velasco aquí en su casa en CNN Íntimo. Estamos de regreso aquí en CNN Íntimo junto al ex subsecretario, ex ministro del Interior, Belisario Velasco, entre muchas otras cosas que hemos ido descubriendo. Hemos recorrido parte de su casa, hemos visto una larga carrera política, familiar, fotos con Fidel Castro, porque usted lo mandó el gobierno de Frei Montalva cuando fue el bloqueo para que le pudieran vender alimentos a Cuba. Y de allí nace una amistad. También había fotos con Mao, porque también fue comisionado por el gobierno de Frei Montalva para traer té, me contaba. Y así se van acumulando todas estas experiencias que están, por supuesto, van a salir en este libro que lo hemos promocionado tanto y todavía no hay muchas líneas escritas. Usted me decía que en este libro va a decir todo lo que debiera conocerse y corregirse. En términos políticos, básicamente. Básicamente en términos políticos, porque mi vida ha sido política y ha sido también de trabajo desde los 17 años. Y ha sido díscolo, porque, bueno, también vimos dentro de todos los cuadros y los documentos la Carta de los 13 que ustedes firmaron el 13 de septiembre junto a Hernán Fuentealba, junto a Bernardo Leyton, Ruiz Esquides, eran el grupo díscolo. Esa carta, con la mirada que da el tiempo, lo hacen sentir orgulloso, era lo que tenían que hacer, porque ese minuto me imagino que debe haber sido muy difícil. Es decir, parto por lo último. Fue un minuto difícil porque los contactos que teníamos de siempre, amigos de toda la vida, Chile es un pañuelo, nos conocemos todos. Contactos con el ejército nos habían dicho que no firmáramos porque había decisión de fusilar al que se opusiera públicamente al gobierno militar. Y nosotros, estaba Bernardo Leyton, Hernán Fuentealba, Andrés Elwin, Mariano Ruiz Esquides, Claudio Huepe, Jorge Donoso, en fin, decidimos firmar y fuimos 13. Finalmente, después de una reunión que hubo 40 personas, firmaron 13. Llegaron 13 a firmar. Y la publicamos. Naturalmente que en Chile no salió. Lo salió en todos los diarios del mundo también, en el exterior. Porque inmediatamente la entregamos a corresponsales extranjeros y la entregamos a embajadas extranjeras. Así que, bueno, no pueden ser sino extranjeras. Pero fue distribuida en los medios que se podía. ¿Y hubo represalias después de eso? Susto, es decir,
Renan Fontalva fue exiliado, no a raíz de eso, pero poco tiempo. Bernardo Leyton fue baleado con su señora en Roma por sicarios de la dictadura. Claudio Huepe fue exiliado. Yo fui relegado 2 veces. En fin, hubo varios que pagamos las consecuencias. Bueno, la verdad que todos, ¿no? Yo le pregunto eso y lo hablábamos al principio. Usted en esa época era papá de 4 niños chicos que estaban con usted, que se criaron con usted. Esos niños son ya grandes. De los 4, 3 son mujeres, son muy conocidas, que llevan una empresa de comunicaciones. Su hijo se dedica al comercio y es abogado. ¿Cómo fue ser este papá tipo Kramer y cómo es verlos ahora grandes? Y también el costo que han tenido que pagar ser hijos de. Mira, yo creo que ahora yo soy papá de, porque mis hijas mejor la ido también, a Dios gracias, y a su entusiasmo, a su inteligencia, que me dicen, tú eres el papá de, antes le decían, tú eres hijo de. ¿Orgulloso de haberlos criado usted? Feliz, feliz. Y mantenemos una muy buena relación. Y ellos también hoy día mantienen una buena relación con su madre y creo que les ha ido bien, son felices, les gusta lo que hacen. Las 2 mayores publicistas, la otra periodista, la menor publicista, Felipe abogado, y trabajan juntos, las niñitas las digo todavía, les voy a decir siempre supongo. Y les va bien, yo estoy orgulloso de ella, yo orgulloso de mis 11 nietos. Ya tengo uno recibido en la Universidad de Chile de ingeniero comercial y hay otros que todavía están arañando en el colegio. Yo estoy contando mi vida ahora. Pero usted me dijo al principio que quería que se rectificaran ideas que eran erróneas. ¿Qué ideas? A ver, ideas de que, por ejemplo, existe la idea en alguna parte de que yo salí del ministerio porque no me recibía la presidenta. Debo decir que la presidenta en su primer gobierno, un éxito fantástico, empática, agradable, pero tuvimos el problema del Transantiago. Fuera de otros como, por ejemplo, el puente Chacao, que el ministro Velasco y el ministro Vitrán resolvieron declarar desiertas las propuestas sin avisarle a la gente, sin conversar con la gente. Tuve problemas por el 7% que pagaban los jubilados por salud, que no disfrutaban de eso, pero pagaban el 7%. ¿Y dónde sigue ese 7%? Al fisco. El otro, el problema de ampliar el postnatal a las mujeres, que es tan fundamental eso. Bueno, ¿Quién no quiso? ¿Quién se opuso ahí? Andrés Velasco, básicamente, y la presidenta respaldó a Andrés. Y le terminó aprobando Sebastián Piñera. Sebastián Piñera asumió y al mes ya estaba con esos proyectos presentados en el Congreso y se hicieron ley. Entonces, fue bastante neoliberal la política que seguía Andrés, en mi opinión. Yo creo que había 2 almas ahí en el ministerio. Una social, que era humanista, que era lo que yo había vivido. Y había vivido los 17 años de dictadura aquí. Bueno, y hablando de 2 almas, había 2 almas ahí, pero también dentro de su partido hoy hay, no sé si 2 o más almas. Hay un sector que incluso está muy cercano a Andrés Velasco, que es encabezado por Mariana Elwin. Ella incluso estuvo trabajando antes de que se constituyera en partido en la fundación. ¿Qué va a pasar con su partido? ¿Se va a salir finalmente de esta coalición como a fines de los 60 en que quedó aislado? Mi partido ha sufrido divisiones serias. Por allá, por el año 69, tuvimos la división del MAPU, el movimiento que dirigía Agustín Cupuzo, Alberto Jerez, Julio Silva Solar, que era bueno. Yo conversaba mucho con ellos porque me inspiraba ese sector.
pero yo era contrario a irnos del partido porque pensaba que la lucha había que darla adentro. ¿Y hoy? Hoy día yo creo que la lucha hay que darla adentro. Yo creo que el Partido Demócrata Cristiano tiene que ser uno solo, tenemos que trabajar, unirnos, y el que no le gusta que se vaya, pero yo no estoy por una alianza con la derecha. Si nos aliamos con la derecha, gana la derecha. No obstante, quiero señalar que en la elección de Zapallar, la Lili Pérez apoyó a nuestra candidata. Uh-huh. ¿Y eso no los acerca un poco ese bloque? Porque ellos no, siempre han tratado de coquetear con la democracia cristiana. Si quieren apoyarnos, que nos apoyen, pero destaco la actitud de la Lili porque fue muy de acuerdo, muy coherente con lo que ella sostiene. ¿No le molesta la unión con el Partido Comunista, la nueva mayoría? Es decir, con el Partido Comunista a mí me tocó trabajar bastante con el Partido Comunista durante la dictadura para asilar a algunas personas, cambiarlas de caleta, como le llamábamos, porque lo iban a allanar esa noche. Y después estamos en la campaña del No, trabajamos con ellos, incluso la campaña Elwin. Y ahora llevamos todo el tiempo de la nueva mayoría, hemos trabajado con el Partido Comunista y el Partido Comunista ha sido ordenado. Lo único que creo que, y eso también le corresponde al gobierno, no tomar acuerdos o no tomar decisiones por la calle. ¿Ah? ¿Y la calle la representa el Partido Comunista? Una pata, dijo una dirigente comunista, está en la calle y la otra pata en el gobierno. Yo creo que fue una gafe, pero no es precisamente así la cosa. ¿Usted entonces ve la continuidad de la nueva mayoría? Yo creo que la nueva mayoría tiene que remozarse. Incluso la veo más allá del Partido Comunista. Veo gente como Sharp en Valparaíso, que por favor le ganó a la nueva mayoría y a Chile Vamos, y sacó la primera mayoría y es el nuevo alcalde de Valparaíso. Yo creo que eso tiene que hacernos pensar. Yo no soy partidario en este momento ni decido nada. Cuando tengo que decir, decido. Pero yo creo que ahora tenemos que resolverlo los demócratas cristianos en la Junta Nacional del mes de enero próximo. Tenemos las elecciones regionales ahora en diciembre y la Junta en enero. Pero si cada uno empieza a hablar de este candidato o del otro, pueden ser todos muy buenos, pero creo que si queremos ser útil al país, nuestra herramienta es la democracia cristiana. ¿No está de acuerdo con Carolina Goich cuando dijo que la candidatura de Lagos se ponía aún más difícil? Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Carolina Goich, que primero había que tener las elecciones municipales que tuvimos, y segundo, que la Junta Nacional resolviera sobre el candidato. Belisario Velasco, muchísimas gracias por habernos recibido, por haber tenido esta larga conversación con nosotros, por haber abierto su casa, sus recuerdos, sus memorias y también todo lo que hay por delante. Así que le quiero agradecer a nombre de CNN Chile por todo este tiempo con nosotros. Gracias, Matilde, por su intermedio, también a todo su gran equipo y a CNN que me han permitido hablar a su gran número de televidentes en el país. Gracias, Matilde. Muchísimas gracias y a ustedes también, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de CNN Íntimo. Siempre los dejamos comprometidos para una semana más y ahora sigan en la sintonía de CNN Chile. Que estén bien.